Esto es Hablando de Todo y de Data, el podcast donde verás la verdadera importancia de los datos y su aplicación en nuestra vida. Hola a todos, estamos en un episodio más de Hablando de Todo y de Data. Esta vez voy a daros la turra yo solito, no voy a necesitar ayuda para hablar de SEO. Esta vez hablando un poquito del tema que comentamos con Juan en el último episodio. ¿Qué coño es el SEO? Que se habla mucho de él. Trucos, técnicas, ¿de qué depende? Bueno, al final Juan nos explicó esto con muchísimo detalle y bueno, nos contó muchísimas cosas del posicionamiento web o del SEO. Si todavía no has escuchado el episodio de Juan, te recomiendo que pares un momento, vuelvas al episodio anterior y lo escuches porque la verdad que merece mucho la pena. Y bueno, el SEO o posicionamiento web normalmente lo conocemos por Google, ¿no? Siempre nos viene a la cabeza como el buscador de Google. Pero realmente SEO no es más que posicionar en un buscador. En este caso nos vamos a centrar en Google porque, como bien comentaba Juan, más del 90% de la gente utiliza este buscador y es en el que vamos a poner nuestro principal foco. Hablamos de diferentes tipos de SEO. On-page, que es dentro de la propia página o dentro del propio ecosistema donde vamos a buscar. Off-page, que es fuera, con enlaces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final todos los tipos o todas las posibilidades que tenemos alrededor del SEO radican en lo mismo. Y es mejorar pues, un score de un algoritmo. En este caso lo que queremos es posicionar mejor en el algoritmo de Google. Y esto se basa en un numerito que nos asigna Google a nuestra página web para que salga antes o después. Al final Internet, aunque es un término muy amplio, es un conjunto de páginas web que podemos entender como nodos de un grafo y enlaces, es decir, enlaces como conocemos un enlace para hacer clic. Los enlaces relacionan diferentes páginas. Entonces podemos dibujar un grafo, una telaraña de Internet con páginas apuntándose unas a otras. Y en 1999 Google lanzó un algoritmo que se conoce como PageRank, que es el que servía para ponderar los enlaces de páginas más importantes para que esas páginas importantes salieran antes en la búsqueda. A ver, vamos a rebobinar. Estamos en 1999, Internet es una gran telaraña de páginas que se apuntan unas a otras y llega a San Google, en este caso Larry Page, que por eso se llama PageRank el algoritmo, y se inventa una manera de rankear, es decir, de posicionar las páginas web, es decir, darle un punto o un numerito a una página para que aparezca antes o después en una búsqueda. Y esto lo hace ponderando los enlaces entre las propias páginas. Si tú eres una página muy importante y tienes un enlace a otra página, ese enlace va a pesar mucho que el de un enlace de una página menos importante. Es decir, al final tu objetivo cuando quieres posicionar o cuando quieres hacer SEO es mejorar tu nota en Google para salir el primero en una búsqueda. Es como cuando entrabas en la universidad. Bueno, entrabas o intentabas entrar. Tú al final lo que buscabas era tener la mejor media para poder entrar en la carrera que querías. Esta nota la podías subir en el examen o con trabajos extra o como fuera. Pues aquí es igual. Puedes posicionar mejor con diferentes estrategias. La clave está en entender el algoritmo. Cuando vas a elegir una universidad, pues sabes perfectamente la nota de corte de otros años y tienes claras las reglas para tener mejor nota. En el caso del algoritmo de Google no es tan sencillo, lógicamente. Juan nos contaba cómo hace tiempo podías posicionar una web simplemente creando enlaces falsos con un texto ancla. Es decir, creabas enlaces ficticios con un robot o como fuera, porque al final la estrategia era lo de menos, y por ejemplo ponías la palabra payaso y la dirigías a la web de George Bush. Entonces de esta manera, cuando buscabas payaso en Google, el primer resultado era la web oficial de George Bush. Así que como dicen, echa la ley, echa la trampa. Unos buscando estrategias alegales, o como lo queramos llamar, para posicionar mejor. Este tipo de estrategias se conocen como black hat, es decir, sombrero negro, algo así. Y son técnicas que consisten en engañar o tratar de engañar al algoritmo para obtener unos resultados ventajosos. Y esto, el símil es muy sencillo. Es como cuando copias en Sexamen para tener más media o vas al rincón del vago a copiar el trabajo y tienes un 10 en el trabajo de subir nota. Google y el resto de buscadores no son tontos tampoco y se reinventan. Ahí está la lucha del gato y el ratón. Se reinventan y sacan actualizaciones de su algoritmo
que muchas veces no solo penalizan estas técnicas, sino que cambian los resultados de las búsquedas para muchas webs que ya conocemos y que ya tenemos. Y ahora, pues después de hablar del PageRank, vamos a hablar de animalitos. Toca National Geographic. Bueno, no. Realmente vamos a hablar de 2 actualizaciones del algoritmo que fueron realmente relevantes y que Juan nos comentó en la última entrevista, que son Pandas o Panda y Penguin, de pingüinito y panda. Al final, estas actualizaciones han sido algunas de las más relevantes en la historia del algoritmo de búsqueda de Google y han solventado algunas de estas estrategias que estábamos hablando de hacer trampas. Y esto es un poco como cuando en el instituto tienes un profesor que no se duerme durante el examen y es capaz de pillarte las trampitas. Ahora mismo, con todo el avance que hay en algoritmos de Machine Learning e inteligencia artificial, Google y el resto de buscadores se están actualizando a pasos agigantados. ¿Cómo están las cosas? Vamos a verlo. Dentro de las búsquedas de Google hay algunos algoritmos que ya conocemos, como el de autocompletado, las búsquedas sugeridas o la corrección de misspelling o errores ortográficos que ya están totalmente incluidos en nuestra vida diaria. Imagínate qué sería de ti sin el corrector de tu móvil cuando vas a escribir borracho al llegar a casa. Un desastre. Y las búsquedas sugeridas de Google, cuando no tienes claro lo que estás buscando. O incluso esa corrección que te digo de misspellings para esos apellidos ingleses que tanto nos cuesta escribir bien, como Britney Spears, Arnold Schwarzenegger o Ronnie Coleman. De hecho, ahora mismo tengo a Rodrigo volviéndose loco porque le he dicho, apunta a este momento que tengo que añadir una musiquilla rara y ha escrito Ronnie Coleman y Arnold Schwarzenegger seguro mal. Ahora, además de todo esto que estamos comentando, Google integra un modelo de tratamiento del lenguaje natural, o NLP, que es una rama de la inteligencia artificial que se encarga de un poco entender nuestra manera de expresarnos mediante nuestro lenguaje, sea en el idioma que sea, que se llama BERT, B-E-R-T. Y que tiene algunas variantes muy interesantes disponibles para todos aquellos que les gusten los modelos de NLP y profundizar sobre el tema. Al final, el lenguaje es muy diverso. Incluso en el propio idioma castellano o español hay diferentes acentos, palabras que solo se dicen en algún sitio, o incluso, si nos ponemos exquisitos, tenemos terminología propia de regiones de nuestro propio país. Y esto al final influye en los lenguajes del procesamiento del lenguaje natural o de NLP. Por supuesto, si ya es difícil a veces entenderse de manera clara con una persona que habla tu mismo idioma, imagínate una inteligencia artificial interpretando cómo buscas tú en Google. Bueno, un follón. BERT se lanzó en 2018 y me refiero al modelo de inteligencia artificial que ha incluido Google en su algoritmo, no en ningún tipo de actualización. La actualización fue un poquito después y fue en 2019. Este modelo, BERT, de tratamiento del lenguaje natural, superaba con creces unas pruebas muy típicas que se hacen a este tipo de modelos, sobre todo en el apartado de NLU, que viene a significar entendimiento del lenguaje natural en sus siglas en inglés. BERT ha inspirado muchas de las arquitecturas que actualmente se están utilizando para generar texto y que están siendo tan comentadas como GPT-3 y muy próximamente, seguramente este verano, GPT-4. Todo el mundo habla de estas arquitecturas, de OpenAI, de cómo la inteligencia artificial genera texto, pero al final BERT ya en 2018 inspiró este tipo de estructuras, de modelos generativos del lenguaje, además de comprensión del propio lenguaje natural. Uno de los grandes cambios de BERT es que es bidireccional. Entiende el contexto de una frase tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda y no busca simplemente adelantarse a la siguiente palabra o a la próxima palabra. Como he dicho antes, Google introduce este modelo de inteligencia artificial en su algoritmo de posicionamiento. ¿Para qué? Para entender mejor las búsquedas del usuario y, por supuesto, proponerle unos mejores resultados.
porque al final Google lo único que quiere es que cuando tú busques algo lo encuentres y dependas de él y sigas usándolo continuamente. Por lo tanto, si es capaz de entender mucho mejor cómo buscas o a qué te refieres con la búsqueda que estás haciendo, mejores resultados te va a poder proporcionar. Al final, estos resultados, un poco teoría básica de este tipo de buscadores, tienen que estar previamente indexados. Si no, imagínate el follón de buscar en toda la red para mostrarte un resultado. Google, además de este algoritmo de posicionamiento y de resultados, hace una grandísima labor de indexación recopilando toda la información que hay en las páginas de Internet. Porque al final esto igual no tiene mucho que ver con el SEO, pero todo lo que vemos en Internet no es todo lo que hay. Es decir, hay una parte ahí de Deep Web o web profunda y este tipo de cosas donde no podemos acceder y al final la conclusión es que no están indexados esos resultados en ningún buscador y necesitamos acceder al servidor con la descripción concreta del servidor al que queremos acceder. Esto que se conoce a veces como la red Onion o esta cebolla con múltiples capas para acceder a esos niveles del Internet oculto o la Deep Web. Así que, friendly remember, Google no solo posiciona webs o no solo te da búsquedas, sino que además hace una tarea de rastreo para indexar las páginas que están disponibles y que si no hiciera te aseguro que te daría bastante dolor de cabeza tener que acceder a estos resultados. Y hablo de Google como hablo de otros buscadores. Ahora mismo nos estamos centrando concretamente en el algoritmo de posicionamiento. Y el posicionamiento al final lo que busca es que el resultado que entrega sea el que mejor se adapta a la búsqueda que hace el usuario. Entonces, repito, si entendemos mejor cómo busca el usuario, por ejemplo, con un modelo de inteligencia artificial como BERT, podremos proporcionar mejores resultados a ese usuario que está haciendo la búsqueda. Venga, no me quiero meter en muchos jardines porque ahora hablarte de búsquedas en inglés igual es un poco complicado, pero voy a dejar algún ejemplo comparativo de resultados de búsqueda antes y después de incluir BERT dentro del algoritmo de Google. Échale un ojo a las notas del capítulo. Además de esto, me gustaría destacar que BERT no es el encargado de dar la nota a los resultados y ordenarlos. No. BERT es parte de ese mega algoritmo, el de Google, por ejemplo, o de cualquier otro buscador, para entender mejor qué busca el usuario y proporcionarle los mejores resultados. Por último, pero no por ello menos importante, porque de hecho es la hostia y es bastante importante, quiero hablar de una futura actualización. Y digo futura, pero no muy lejana, porque ya huele. Y esta actualización es Google MUM. MUM, que viene de Multitask Unified Model, que es nada más y nada menos que 1000 veces más potente que BERT. O bueno, así lo venden porque yo también puedo decir un número aleatoriamente y ya está. Pero sí que es verdad que es bastante más potente que este modelo BERT que hemos comentado anteriormente. ¿Qué hace Google MUM? Bueno, pues se encarga de entender diferentes formas de información. Y esto es un avance grandísimo, un avance de la hostia en la inteligencia artificial, porque va a permitir mezclar fotos, vídeos y texto para dar una solución conjunta con diferentes fuentes. Y eso, de verdad, a mí que estoy metido, me parece completamente increíble. Veremos cómo evoluciona. Además de esto, entiende el lenguaje y puede generarlo. Es una auténtica pasada. Si todavía te ha quedado ahí alguna duda, te digo que tiene más de 75 idiomas en su corpus. Es decir, yo no sé cómo se llama a una persona que conoce 75 idiomas, pero creo que políglota se le queda bastante corto. Con todo esto que te acabo de decir, vamos a ver un ejemplo de cómo funcionaría una búsqueda con este nuevo algoritmo MUM de Google. Vamos a imaginar que somos un tío o una tía o un helicóptero de combate que nos gusta la escalada. Y hemos escalado el monte Adams y buscamos en Google. Hola. Bueno, no hace falta saludar a Google, aunque mi sobrino también le dice hola y le da las gracias, pero no es necesario. Nuestra búsqueda será:
He escalado el monte Adams y quiero escalar el monte Fuji. ¿Qué debo hacer para prepararme? Esto a priori puede ser una pregunta o una frase que le digas a un amigo para saber cómo prepararte para subir el monte Fuji habiendo subido el monte Adams. Pero llega Google Maps y te permite que hables como hablas con tus colegas. Parece que estás hablando como si yo hablara ahora mismo con Rodrigo, que está aquí grabándome, pero realmente estoy preguntando a Google. Estamos cambiando el juego. Reconoce tu frase, es increíble. Este algoritmo coge y entiende que, primero, tiene que comparar dos montañas, el monte Adams y el monte Fuji. Y también reconoce que está la palabra preparar, es decir, te tienes que preparar para ello. ¿Qué te da en la búsqueda o qué te da como resultado? Incluye una guía de preparación física, es decir, para que te pongas mamadísimo para subir el monte Fuji. Y además, una guía con ropa que tienes que llevar, las zapatillitas a la última y lo que toque, porque yo tampoco es que sea muy fan de subir al monte Fuji los fines de semana. Además de esto, te da la comparativa de las alturas de los dos montes. Te dice, bueno, son parecidos, pero en la estación en la que vas hace frío, así que pilla una rebequita. Que eso perfectamente lo podría decir tu madre. Por último, te incluye artículos, vídeos, guías y todo lo que te puedas imaginar para prepararte. Pero no solo eso, porque aunque te parezca totalmente sorprendente, tú haces una búsqueda en un idioma, en inglés o en español, pero él es capaz de rastrear artículos, por ejemplo, en japonés, de gente que ha escalado el monte Fuji y previamente el Adams, traducirlos e incluirlos en el resultado de búsqueda. Es flipante, porque es como si tuvieras un asistente que te está respondiendo y no solo un buscador que busca palabras en páginas web. Para mí, un avance brutal, con muchas ganas de que se terminen esas pruebas y de probar esa versión beta al menos, porque promete y mucho. Así que nada, esto es un poco lo que puedo aportarte sobre el SEO, los algoritmos, etcétera, etcétera. Obviamente el algoritmo de Google tiene muchísima miga dentro, pero al menos hemos contextualizado algunas de sus partes que espero que te hayan resultado interesantes y que te hayan ayudado a conocer mejor este algoritmo. Así que nada, gracias por escucharme, abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a ti que nos estás escuchando por el apoyo y a Bunker Studios por la postproducción de este audio. Comparte el podcast si te ha gustado y síguenos en redes sociales.